La bendición del Señor sea con cada uno de mis estimados hermanos en este día. Un saludo de parte de su hermano pastor Efraín Valverde, a todos los santos que están reunidos, pastor José Gámez, Isaac Gámez y su familia, y pastores y compañeros y pueblo de Dios reunidos. Llego a ustedes por este medio. Con el favor de Dios estaremos pronto con ustedes. Pero sentí en mi corazón, después de hablar con el pastor, mi hermano Isaac, veterano ya en este camino, ya llegando a este tiempo del año, terminando el fin de este año. Voy a ser breve con ustedes en este día, pero tengo en mi corazón una escritura y algo que compartir con ustedes. A todos los que están reunidos, entendamos que el tiempo que tenemos es breve, es corto. Tenemos libertad hoy, pero vienen días que viene una cascada, una avalancha de eventos que van a cambiar el estilo de vida en América, Norteamérica, México y todo el mundo libre. No tengo tiempo para entrar en los detalles, la evidencia que tenemos de esto, pero hablo con esta urgencia a mis estimados hermanos. Y en medio de toda esta oscuridad que nos rodea en el mundo, estamos viendo un cumplimiento acelerado de la palabra de Dios. Múltiples profecías se están cumpliendo simultáneamente delante de nuestros ojos. Y en medio de toda esta oscuridad, podemos detectar y ver una debilidad en el pueblo de Dios. Pero Dios es un Dios de esperanza. Y sé que los que me están escuchando, hay muchos de mis hermanos que aman al Señor, mayores y jóvenes. Y me dirijo en particular a los jóvenes, no me refiero a muchachos meramente, me refiero a hombres fuertes, a jóvenes, mujeres y hombres fuertes, y los pocos viejos que quedamos. Sé que hay un deseo grande de servir al Señor, pero también ha habido una debilidad que ha llegado al pueblo del Señor y llega la desesperanza y puedes pensar, he intentado, he luchado para servir a Dios, he luchado para vivir una vida consagrada, una vida entregada al Señor y no lo he logrado. Lo escucho de muchos y muchos estas palabras. Y que en el tiempo en que deberíamos estar más fuerte, podemos ver, no en todos, no 100%, gracias a Dios, porque siempre ha habido un remanente en cada generación que se ha sostenido. Sin embargo, Dios tiene un ejército también para este tiempo. Y quiero leer una escritura que nos debe dar esperanza. Y hablo al corazón de aquellos que han luchado y que has hecho todo el intento por caminar con el Señor y caminar cerca y te encuentras siendo tentado, luchando, te encuentras débil. Pero ten fe, porque hay palabra de Dios para ti, mi estimado hermano. Porque en este tiempo necesitamos, el mundo está buscando un ejército, un pueblo de Dios que se levante a hacer luz en las tinieblas, porque la oscuridad demanda, exige la luz. Voy a leer una escritura en Zacarías capítulo 12, verso 7, y dice, y librará el Señor las tiendas de Judá, primero, porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día, el Señor defenderá al morador de Jerusalén. En aquel día, dice el texto. En el Antiguo Testamento encontramos las expresiones en aquel tiempo, en los postreros días, en aquellos días, en aquel día. Y en aquel tiempo se dieron esas expresiones, pero estaban hablando del tiempo en que hoy tú y yo vivimos, mi estimado hermano. Y dice así, en aquel día, en este tiempo en que Jerusalén está siendo acechada, está rodeada de enemigos que buscan su destrucción,
Ahora es Jerusalén, la literal. Y hay mucho que hablar sobre ello. Y está rodeada de enemigos Jerusalén, porque es la ciudad de Dios. Es donde se ubicó, estaba la casa de Dios, es donde ocurrieron todos los milagros, es donde fue crucificado, sepultado y resucitado el Señor Jesucristo. Jerusalén representa la casa de Dios. Y hoy está Jerusalén rodeada de enemigos a su alrededor, amenazándola. Pero también Jerusalén representa espiritualmente hablando la casa de Dios, nuestra casa, nosotros, tú y yo, tu familia, mi familia, el pueblo de Dios. Y hoy está siendo acechada nuestra Jerusalén, está rodeada, se encuentra entonces amenazada Jerusalén, el pueblo de Dios, siendo atacado, siendo oprimido, siendo tentado, siendo marcado por el enemigo para ser destruido. Pero dice el Señor así: en aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel del Señor delante de ellos. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? ¿Qué es lo que dice Dios por boca del profeta Zacarías? Está diciendo que va a levantar y va a defender a Jerusalén, y el débil, va a usar al débil, porque Dios ha escogido no los poderosos, no los sabios, ha escogido lo vil, lo menospreciado, lo flaco, lo débil, para depositar su gloria, para que ninguna carne se jacte en su presencia, para que si alguno se gloría, dice la Escritura, gloríese en el Señor. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Que el débil es donde se cumple la Escritura que dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y esta Escritura dice que el Señor va a escoger al débil, pero en aquel tiempo el débil será como David. ¿Y quién era David? Era un guerrero, fue un guerrero, rey, guerrero, un mata gigantes. Y Dios está diciendo: yo voy a levantar al débil para que sea como David. Va a destruir, va a cortar la cabeza al gigante, va a venir en contra de los gigantes espirituales de desánimo, de opresión, de pecado, de desesperación, de falta de esperanza, de falta de ánimo, de falta de fortaleza, de división, de contienda. Dice el Señor, esos son los gigantes que vienen en contra, las distracciones vienen en contra del pueblo de Dios. Y dice Dios: yo voy a escoger al débil para que sea como David. Voy a leer otra escritura. ¿Cómo? La pregunta surge: ¿cómo es esto? ¿Cómo va a ocurrir eso? Y si miramos más abajo en el mismo verso, dice el Señor: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. En aquel tiempo, capítulo 13 y verso 1, en aquel tiempo, una vez más, en aquel tiempo, habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Hoy, mi hermano, estamos rodeados de necesidades inmensas, grandes. Dentro de la casa de Dios, miramos el mundo que hay una locura que se ha desatado sobre el mundo hoy en día. Aquí en los Estados Unidos, no tengo tiempo para elaborar y describir el espíritu de perversidad diabólico, demoníaco que se ha apoderado, no de la gente meramente, no, de los líderes del mismo gobierno, que están empujando, promoviendo leyes y movimientos. Y haciendo, una de las cosas más terribles hoy en día es se han enfocado en pervertir y corromper a millones de niños de 4, 3, 4, 5, 6 años. No es solamente una imaginación, es una realidad que estamos viendo hoy aquí en día.
Y el mundo está gritando. El mundo está gritando, la iglesia está gritando por respuesta. ¿Quién se va a levantar? ¿Quién va a ser usado? No es el tiempo en que un hombre o dos o tres o cuatro meramente serán usados por el Señor y los demás, el pueblo de Dios, como espectadores. No, sino que el tiempo ha llegado en que se cumpla lo que dijo el Señor. Estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, a los creyentes en mi nombre, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios. Es lo que está hablando aquí la Escritura. El mismo profeta Joel profetiza y dice Dios por boca del profeta Joel. ¿Cómo va a suceder todo esto? ¿Cómo es que el débil podrá ser usado por Dios? ¿Cómo es que el flaco, el que pensaba que no era nada, y está hoy la iglesia llena de las bancas de muchos que consideran que son nada, pero nuestros ojos van a maravillarse al mirar lo que Dios ha comenzado a hacer y va a hacer en este tiempo? Dios va a levantar al débil y lo va a hacer, como dice la Escritura, como David. Va a levantarse para derrotar a los gigantes carnales, espirituales, que han venido contra el pueblo de Dios. ¿Y cómo es que va a suceder todo esto? ¿Cómo va a ocurrir? No voy a tomar tiempo para leer las Escrituras, solamente las voy a verbalizar, las voy a decir y decirles en dónde las estoy leyendo. Zacarías capítulo 4, donde ve las dos olivas que habla Juan en el Apocalipsis, los dos profetas, dos testigos, dos olivos, los dos hijos de aceite, los dos ungidos que Dios levanta a Israel y al pueblo de Dios, que se levantarán en este último tiempo para ser testigos. En el capítulo 41, si no me equivoco, del profeta Isaías, Dios habla del pueblo de Israel y dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi pueblo que yo escogí, y los llama mis testigos. En el capítulo 1 de los Hechos dijo el Señor: y recibiréis el poder la promesa del Padre, y seréis investidos del poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El profeta Zacarías, describiendo, elaborando sobre el significado de las dos olivas, dice: no es con fuerza, ni es con ejército, mas con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Este último mover de Dios que va a derramarse sobre la tierra, porque el tiempo más oscuro es el tiempo en que brilla más fuerte la lumbre de Dios. Se necesita un pueblo que va a hacer proezas en el nombre de Jesucristo, y eso no puede ser con nuestra religiosidad, ni con nuestra fuerza, ni con nuestro esfuerzo, sino que va a ser como dice el Señor: no es con fuerza, no es con ejército, mas con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Es una promesa de Dios. Esta obra no puede hacerse, no podremos alumbrar en medio de la oscuridad meramente con entendimiento y con mucho entendimiento. Pero no, lo que cuenta aquí en este tiempo, mi estimado hermano, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando el Señor sanó a los enfermos, echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos, era para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías. Él llevó todas nuestras enfermedades, todas las promesas de Dios. La validez de ello está en su cumplimiento. Entonces, esta palabra, estos milagros, esta luz
que tiene que alumbrar en medio de esta oscuridad que estamos comenzando con levantar un ejército de un pueblo semidormido, del pueblo de Dios, para levantarlo para que alumbre en las tinieblas. No se puede lograr con fuerza humana, ni nomás con ponerle ganas, o como decimos, échale ganas, ponle el esfuerzo. No. Dijo el Señor, la carne de nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y esta palabra que está escrita no es con fuerza, no es con ejército, está describiendo la forma que el flaco, el débil, va a ser usado para defender a Jerusalén, para defender al pueblo de Dios, para hacer luz en las tinieblas, para que los gentiles en su pánico, en su desesperación, puedan tener un lugar a donde correr, en donde está el pueblo de Dios alumbrando, el débil siendo levantado para ser entonces fuerte. Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué necesitas ser para calificar? Débil. Si tú estás débil, sientes la debilidad y has sentido la prueba, has sentido la flaqueza y no has podido levantarte, hay esperanza. No desmayes, mi estimado hermano. No es con fuerza. Confiemos en las promesas del Señor. Él lo dijo, Él lo prometió y dijo, yo voy a derramar espíritu de gracia y espíritu de oración sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén. Dice el Señor, yo voy a poner guardas sobre los muros de Jerusalén. Él es el que los pondrá, Él es el que los colocará. También prometió el Señor esta promesa del Espíritu Santo. Es por el Espíritu de Dios. Y será que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Y cuál es la prioridad? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hechos capítulo 2, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para vuestras hijas, los que están lejos y cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Dijo el Señor, el Espíritu del Señor es sobre mí. Aquí está. Y en este momento voy a comenzar a cerrar mis palabras leyendo esta escritura. El Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió el Señor. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad del Señor y día de venganza del Señor nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, para darles óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y todos estos quebrantados de corazón, enlutados, debilitados, está hablando de su propio pueblo, que estaban en atadura. El Señor, cuando profetizó regresando del desierto después de ser tentado por el diablo por 40 días, donde estuvo en el ayuno, regresó y dijo, citó esta escritura, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para sanar a los quebrantados de corazón, para soltar a los presos, para darles óleo de gozo en lugar de luto, a los que están en ceniza, enlutados, a los quebrantados, a los debilitados de mi pueblo, a los ciegos a darles vista. Dice el Señor, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para romper todos esos yugos. Pero el Señor ha prometido ese mismo Espíritu sobre ti, mi hermano, sobre el pueblo de Dios. Y hablo a ti, hermano viejo, mayor, joven, doncella, mancebo, muchachos. Hemos visto cuando el Espíritu del Señor llena a jóvenes, a muchachos, a doncellas del poder del Espíritu Santo, siendo usados para liberar a otros que están presos. Y dice el Señor esto, estos
que estaban quebrantados de corazón, estos que habían estado debilitados, y son multitudes, mi estimado hermano, estos que han estado bajo yugo, serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Y estos edificarán los desiertos antiguos, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros del Dios nuestro seréis dichos. Comeréis las riquezas de las gentes y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Estos serán llamados para, dice la Escritura, serán llamados estos para edificar los desiertos antiguos y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas. ¿Quiénes? Los débiles, los que eran débiles. Mas ahora por el Espíritu del Señor son restaurados, son levantados y llenos del poder de Dios. Mi hermano, mi hermana, mayor y jóvenes pastores que me están escuchando, estamos en un tiempo crítico y necesitamos un ejército de hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del poder, dijo el Señor, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para Estados Unidos, Norteamérica, México, Centro, Sudamérica y todos los lugares de la tierra, un ejército de hombres y mujeres que han estado atados. Mas ahora ha llegado el tiempo de ser desatados y de ser llenos del poder del Espíritu Santo, no con fuerza, no con ejército, simplemente abre tu corazón y dile: aquí estoy, Señor. Los viejos proclamemos la promesa del Señor y digamos: tú lo prometiste, Señor, dijiste que tú ibas a llenar, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hago una invitación para los que me están escuchando en este momento, que levanten sus manos y si tienen tiempo algunos de correr al altar, corran al altar y digan: heme aquí estoy yo, Señor. Voy a orar una oración del Señor, una oración de fe y proclamando la unción de Dios sobre este pueblo que está reunido. Ya no es con palabras humanas, sino que el Espíritu de Dios que toque el corazón, que desate las mentes, que abra los ojos y que el pueblo diga: heme aquí estoy, Señor. Es promesa tuya. Tú prometiste. Él dijo: yo derramaré espíritu de gracia y de oración sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén. Padre, te doy gracias en esta ocasión por estar aquí con mis amados hermanos, este pueblo, Señor, que han tenido el privilegio de reunirse, de estar reunidos juntos. Y no nomás es para juntarlos un momento para gozarse, sino para entender cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro llamado en este tiempo que estamos viviendo. Hoy es el tiempo de oír la voz de Dios. Derrama, Señor, de tu Espíritu Santo sobre este pueblo. Derrama, Señor, sobre los viejos. Los viejos tendrán visión, verán sueños, y los mancebos verán visiones, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Se cumpla, Señor. Todo esto fue escrito para que fuese cumplida la Escritura en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias te doy. Gracias. Dios les bendiga. La gracia y la gloria y el Espíritu del Señor sea sobre cada uno de mis amados hermanos.